¿Qué pasa en la atención en el TDA? Hay una dificultad para inhibir distracciones internas y externas, ¿ya? Esa palabra, inhibición, tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente de una función ejecutiva que se llama control inhibitorio, ¿cierto? Volvemos un poquito atrás para revisar esos conceptos. Entonces, ese control inhibitorio está más bajito y me es mucho más difícil decir que no a ciertos estímulos, ¿ya? Que pueden ser internos o externos. Puede ser la mosca que pasó, ¿cierto? O la conversación de al lado, o también puede ser el pensamiento que se me cruzó por la cabeza. Entonces, efectivamente, esto se relaciona con las funciones ejecutivas que veíamos y que se explica por esta inmadurez de la corteza prefrontal y en la difusión de los neurotransmisores. También la atención se ve alterada, como les decía antes, porque la persona quizás no llega al umbral necesario de activación para poder enfocarse. También lo podemos entender de esta manera, que es lo que alguien decía más arriba en el chat, ¿cierto? Que es como que alguien dejó la puerta abierta a todos los estímulos, ¿cierto? No hay ningún filtro. Entonces, al cerebro con TDA le es difícil inhibir, ¿cierto? Aquello que está en el ambiente, ¿sí? El ruido, las conversaciones, los pensamientos. eh, es como que no tuviéramos filtro atencional para discernir, bueno, qué es importante, a qué le prestamos atención y a qué no, ¿ya? Entonces también ahí nos es difícil como priorizar, ¿cierto? Ah, esto es lo que tengo que hacer y esto no lo tengo que hacer. Es como que todo tuviera el mismo nivel de importancia para el cerebro. La atención también es como una selección de un estímulo. Entonces, al yo no poder hacer eso, que esa capacidad esté un poco alterada, es como que todo es igual de importante. Entonces, todo pasa. La puerta está abierta. Y acá les quise poner también un concepto que es como más nuevito en el tema del déficit atencional, que estos distractores internos muchas veces también se sienten como pensamientos que fluyen, ¿cierto? Como ideas que pasan, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con la red neural por defecto, que es una red neural que es cuando el cerebro está en reposo, ¿ya? Pensemos que yo no estoy, comillas, pensando en nada y empiezan a aparecer pensamientos, ¿cierto? Ideas, como que, ya, esa es la red neural por defecto. ¿Cómo está mi cerebro? Por defecto, ¿sí? En estado, comillas, como natural, sin tener la atención enfocada en alguna cosa. Se ha visto, se ha estudiado también que las personas con déficit atencional tienen una dificultad para como bajar esa red neural por defecto y poder llegar a enfocarse. Entonces, ¿qué hacemos con esta atención que está media ahí trastocada y que nos pasa la cuenta? Potencia la señal, reduce el ruido. Tiene que ver con aumentar la potencia de la señal de aquello que queremos hacer, ¿cierto? Tengo que hacer un informe. Ya. Aumentar esa señal en el ambiente y reducir el ruido, reducir distracciones, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de aumentar la urgencia, el interés o la visibilidad de lo que tenemos que hacer y disminuir las distracciones. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo potenciamos la señal? Nos ponemos plazos límites, le decimos a un amigo que el viernes vamos a trabajar en X cosa y que nos pregunte, ¿cierto? ¿Cómo vamos con eso? Nos genera urgencia y nos activa a hacerlo. Relacionarlo con algún interés personal, también puede ser muy importante. Si es un informe que tengo que hacer por las puras, en realidad es muy posible que procrastine al respecto. Usar claves visuales, listas de hacer y no hacer, ya en el fondo en el TDA es un súper buen recurso tener todo como visualizado, o sea, como a la vista, ¿ya? Entonces, si tengo que hacer un informe, tengo un post-it pegado en el computador. Haz el informe. ¿Ok? Puede parecer muy obvio, pero en general veo yo que cuando las personas empiezan a utilizar estos recursos como externos, de aumentar y de potenciar la señal, les ayuda un poquitito a poder como enfocarse o dirigir sus acciones a aquello que quisieran estar haciendo. ¿Ya? Las listas de no hacer también, como estas ideas que a veces se nos ocurren, por ir teniéndolas como, no voy a lavar los platos, ¿sí? No voy a colgar la ropa ahora. Reducir el multitasking. Sí, la persona con TDA tiende a hacer mucho multitasking, pero igual está estudiado y se ve que eso consume más recursos atencionales porque no tenemos la capacidad de enfocarnos en dos cosas al mismo tiempo, es una, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando ¿cómo se llama? Los estímulos compiten, ¿sí? Entonces, si hacemos mucho multitasking, es muy probable que terminemos abrumados, sin recursos atencionales y al final del día estemos así como con el cerebro que desactivar las notificaciones, ya todo lo que pueda ser externo, que sepamos que nos va a distraer, reduzcámoslo, ¿ok? Y en el fondo poder ir haciendo esas adecuaciones. Conoce tu atención. Acá, en el fondo, también creo que es importante, un poco recuperando el mensaje principal también de esta charla, es que sepan en qué momentos ustedes se concentran mejor, más o distinto. Ya hay personas que funcionan mejor en la mañana, otras que funcionan mejor a media tarde.
Eso va a variar de persona a persona y ustedes tienen que ir tomándole el pulso a cómo es eso. Ya hay un ejercicio que pueden hacer que tiene que ver con monitorear cuánto tiempo les dura la atención focalizada. Más que en un tiempo específico de trabajo, como en una sesión de estudio, por ejemplo. Entonces yo voy poniendo el cronómetro y cada vez que tenga algún tipo de distracción, que puede ser tanto de estímulo interno, ¿cierto?, como externo, yo paro el cronómetro y yo vaya anotando cuántos minutos me demoro. Entonces, cuántos minutos tuve la atención mantenida. Y luego pongo el cronómetro de nuevo y puedo hacer eso varias veces como un autodiagnóstico en el fondo de mi capacidad atencional. Entonces ahí de repente puede ser de que mi tiempo que sale en promedio de todos esos tiempos que hice en una sesión va a ser 5 minutos, por ejemplo, o 6 o 7 minutos. Es algo que yo he trabajado con varios pacientes y les funciona súper bien porque después lo que puedes ir haciendo es que digamos que mi tiempo fue de 5 minutos, yo pongo un temporizador de 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos yo me voy a dar un break, pero un break pequeñito, o sea, un break simplemente para estirarme, para ir a buscar agua, para hacer pipí, para mirar un rato por la ventana, idealmente no para mirar notificaciones del celular o algo que me pueda hacer mantenerme pegado en esa distracción, sino que estas distracciones pequeñitas, y eso a la larga hace que tengamos una sesión de estudio mucho más productiva, dando esos 30 segundos a 1 minuto de descanso cada 5 minutos, por ejemplo. Bueno, esto también en el fondo en déficit, si tienen déficit atencional, puede ser que sea variable durante los días, ¿ya? Puede ser que un día despierten y puedan estar enfocados 15 minutos, una hora, con hiperfoco, ya, si es que lo que están haciendo es muy entretenido, muy interesante, les llama la atención. O puede ser que, digamos, no sean 3 minutos ya, y en el fondo eh, ahí como ir sintiendo también la flexibilidad de que esa atención puede ser distinta durante los días. Bueno, y entonces ahí también ir evaluando y registrando en qué momentos del día es más posible que nos enfoquemos como nos gustaría, ¿sí? En qué momentos del día funciona mejor para hacer una tarea de razonamiento, por ejemplo. Yo le he recomendado a pacientes, no sé, que de repente, no sé, salen a las 5 de la tarde del trabajo, a esa hora termina su horario laboral, pero se quedan hasta las 6 porque se quedan cerrando temas. Entonces yo les recomiendo que ponte una alarma media hora antes de que acabe realmente tu jornada laboral y en ese tiempo no vamos a hacer pega de análisis, no vamos a hacer, no vamos a redactar un correo, no vamos a hacer nada que nos requiera como recursos cognitivos superiores, vamos a anotar las cosas que hay que hacer mañana, lo que quedó pendiente, responder algún correíto que sea fácil, sí, estamos de acuerdo, nos vemos mañana, qué sé yo, como ir cerrando, ¿ya? Porque en el fondo a las 5 de la tarde, después de toda la jornada laboral, no hay mucho recurso, ya no podemos esperar tener toda la disponibilidad de recursos cognitivos a esa altura. Importante también ir viendo qué descansa tu foco, qué lo agota, ya esto puede variar de persona a persona y es importante que lo vayan pudiendo ver a lo largo de los días. Ojalá mantenerlo en una lista, porque se nos puede olvidar, ¿cierto? Que nos ayuda a reponer recursos atencionales y qué cosas lo agotan. Ya ejemplos de eso, que lo repongan un poquitito, pueden ser 30 minutos de un juego, pónganse un cronómetro para no quedarse pegado, dejar que la cabeza vagabundee, ¿cierto? Que piense lo que quiera, en el fondo no estar haciendo el esfuerzo de enfocar, enfocar, enfocar todo el rato, sino que piense la cuestión que quiera. Dormir, obviamente. Descanso de pantallas, ya el switch atencional que nos generan las redes sociales de estar pasando de un video a otro, de un video a otro, agota bastante los recursos atencionales, ¿ya? Si ustedes hacen el ejercicio de estar 2 horas en TikTok y después intentan leer un libro, se van a dar cuenta que les es muchísimo más difícil que si no hubieran estado 2 horas en TikTok. Em, entonces, cosas que en general no descuidan un poquitito, pero aquí les reitero que tienen que ir viendo ustedes, ¿ya? Que les ayuda a reponer ese foco. Algo que los gasta, interacciones sociales estresantes, ya, o mucha interacción social con personas que quizás nos demandan mucho socialmente, falta de sueño, de exceso de pantalla y redes sociales, ¿ya? Como en términos generales. Súper. Distribuir los recursos, ya atencionales específicamente. Ya vimos que la atención es un recurso limitado, no es infinito. Entonces es tarea de nosotros mismos decir cómo lo voy a utilizar, ¿ya? Y un poco decidir con respecto a eso. Y acá vamos a hablar de la teoría de las cucharas, que no sé si la han escuchado. Tenemos que imaginarnos que todos empezamos el día, dependiendo de cómo hayamos dormido, en qué estado emocional estemos, qué nos haya pasado durante la semana. Nos despertamos y nos levantamos con cierta cantidad de cucharas, ¿ya? 10 cucharas, por ejemplo. La analogía puede ser, no sé, como la cuenta del banco. Tengo 100 lucas en el banco.
¿Cómo voy a distribuir eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con esos recursos que tengo disponibles? ¿Ya? Y entonces poder ahí ir viendo, no sé, pues, tengo que hacer un informe. Y ese informe, en mi sentir, me demanda 5 cucharas de las 10 que tengo. Entonces, ya, tengo esas 5 cucharas, lo puedo hacer. ¿Qué pasa si un día desperté mal? Dormí como las wifas, por la razón que sea, dormí mal, me desperté con 2 cucharas. Y tengo que hacer algo, que es para la próxima semana, por ejemplo, y en realidad tengo 2 cucharas y eso me va a demandar 5. Bueno, también puedo decidir no hacerlo y puedo decidir hacer otras cosas que me demanden menos cucharas y menos recursos de atención. En general, tareas que demandan más cucharas, tareas de foco prolongado, tareas que son aburridas, que no son muy estimulantes, eso incluso puede ser también como hacer cosas de la casa que parte de hacer, como, por favor, no. Por eso ahí van tres, ¿cierto? Que quizás para alguien neurotípico, lavar la ropa o lavar los platos no es demasiado demandante, no le va a costar tanto, pero para una persona con TDA lo puede ser. Entonces, tenemos permiso de no lavar los platos, ya no pasa nada en el corto plazo. Y poquitas cucharas quizás son tareas que son cortas y logrables, ya, responder el correo, anotar lo que tengo que hacer, eh, hacerme una comida, etcétera. Bueno, ahí tienen que ir viendo también ustedes. Medicación, muy cortito. Medicación se ha visto que es algo que es súper, súper útil para poder enfocarse mejor, ¿ya? No voy a extenderme mucho más al respecto, pero la medicación se ha visto que funciona. Y hacer algunas acomodaciones, ¿ya? La técnica Pomodoro, que quizás la han escuchado, que es un poco similar a lo que decía Daniel anteriormente, que es ponerse ratos de trabajo, 25 minutos, 30 minutos, el Pomodoro que ustedes quieran, el que les acomode. Una pelota de yoga, ¿ya? Como les decía antes, hay personas que necesitan un poquitito más de estimulación, entonces no es necesario que estén en una silla común y silvestre, puede ser en algún objeto que les permita moverse y estimularse para poder mantenerse. Hay personas que se compran una caminadora y un escritorio de pies, una inversión mayor, pero también se los dejo ahí. Como les decía, avisar no disponibilidad, no estoy disponible durante X tiempo de rato, entonces por favor no entren, ¿cierto?, por esa puerta porque me voy a distraer. Buscar asientos alternativos. Hay varias opciones que tienen que ver con eso, o algunos como recursos también que se ponen en los pies para poder estar como estimulándose y que esa atención pueda subir, ¿sí? Como llegar a ese umbral. Juguete sensorial, lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Me ayuda a mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo.